muy buenas, soy Alberto y vamos a continuar con el módulo 1 de este curso de herramientas para la gestión de proyectos de inteligencia artificial. En el vídeo previo, bueno, pues recordar rápidamente, bueno, pues vimos cómo encajar cada cajita que vimos que se implica dentro de un proyecto de inteligencia artificial con diferentes herramientas que nos van a hacer falta en cada una de ellas. Bueno, pues hoy vamos a ver un poquito más en detalle, pues, estas diferentes fases para ver qué nos va a hacer falta dentro de estos proyectos. Entonces, por ejemplo, dentro de las herramientas de adquisición de datos, ¿vale? Nos centramos en el primer cuadradito, ¿vale? De adquisición de datos. Bueno, pues en esta fase vamos a recolectar toda la información y los datos que vamos a necesitar, bueno, pues para nuestras inteligencias artificiales. ¿Cómo van a venir nuestros datos? Pues como sea, como sea. La idea es, bueno, pues, ¿qué proyecto tengo que hacer? ¿Qué necesito? Una vez identificadas las necesidades, pues habrá que buscar los datos. ¿Cómo vas a tener los datos? Pues, por ejemplo, vamos a tener datos en crudo. ¿Cómo qué? Bueno, pues dependiendo de qué tipo de datos sea, pues, por ejemplo, imaginad que tenemos imágenes. Bueno, pues tendremos JPG o PNG o cualquier otro formato de imagen. Hay un montón de formatos de imagen. O pues a lo mejor nuestros datos son vídeo. Tenemos vídeos y esto es lo que nosotros queremos analizar y usar para nuestros algoritmos. Bueno, pues vídeo podemos tener MP4, podemos tener AVI o cualquier otra cosa que se os ocurra. Podemos tener también datos numéricos, por ejemplo, en un Excel, en un TXT, en un Word. O audio, también, por ejemplo, como MP3, cualquier otro formato de audio. Bueno, como veis, los datos nos van a venir en maneras totalmente diferentes. Y no solo datos en crudo de este tipo, también podemos tener bases de datos. Bueno, pues a veces los datos ya vienen organizados dentro de una base de datos y se nos proporciona esta base de datos para usarla como entrada para la extracción y procesamiento de los datos. Bueno, pues a veces eso viene todo en bases de datos y bueno, pues veremos también algunas de ellas para ver cómo se trabaja con ellas y cuál es el propósito de cada una. O bueno, a veces también los datos ya han sido de alguna manera preprocesados, no preprocesados en el sentido que vimos en los vídeos previos, pero han sido almacenados, bueno, pues en formatos eficientes, ¿vale? Estos formatos eficientes son una serie de herramientas que nos permiten convertir nuestros datos a lo mejor en crudo en unos formatos que son más óptimos para la carga y almacenaje de los datos en un ordenador, pues permiten acelerar mucho los procesos de la gestión de los datos y esto nos va a reducir mucho luego los tiempos de procesado y de despliegue. ¿Vale? Entonces, bueno, pues también pueden venir los datos en este tipo de formatos. Como veis, la adquisición de datos al final es conseguir los datos. ¿El formato en el que estén? Bueno, pues como veis, habrá tropecientos de ellos. Para ello, vendrá luego esa fase de limpieza de datos. En esta fase es donde ya cogeremos nuestros datos recolectados y aquí es donde vamos a conseguir tener finalmente un formato común. Tendremos que preprocesar todos los datos para dejarlos de una manera pues, que sea la misma para que la inteligencia artificial pueda entenderlos. Entonces, esta fase, bueno, pues se va a centrar, por ejemplo, en la limpieza, es decir, pues buscar datos que sean erróneos y eliminarlos. En la corrección de fallos, imagina que hay datos, pues bueno, que están mal almacenados o tienen valores incorrectos, bueno, pues habrá que corregirlos. O habrá que también ver si hay falta de información. A veces, pues bueno, tenemos un dato que son varios campos numéricos y algunos de ellos faltan. Bueno, pues si faltan algunos de estos, tenemos que ver qué hacemos con ese dato. Porque si no tenemos partes del mismo, bueno, pues a lo mejor hay que desechar ese dato por no tenerlo suficiente. En esta fase, bueno, pues también está la extracción y selección de características. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un preprocesado que se hace para representar la información de otra manera que sea bastante útil. Por ejemplo, imaginad algo muy sencillo, podría ser, imaginar en una imagen, bueno, pues que lo que nos interesa es ver las tonalidades de color. Bueno, pues al final una imagen es un archivo que, bueno, ocupa bastante en un ordenador y es costoso procesarlo porque es mucha información. Imaginad que extraemos características del mismo. ¿Cómo qué? Bueno, pues a lo mejor el color, ¿vale? Nos va a ser útil para una aplicación en la que queremos ver tonalidades de color. Bueno, pues a lo mejor extraer el histograma de color, veremos un ejemplo de esto también en otro módulo. El histograma de color al final va a ser pues una serie de valores puestos en un histograma de barras que nos van a representar toda la información de esa imagen relativa al color.
Pues a lo mejor un histograma de color solo son 300 valores, que no es nada, comparado con toda la información que tiene una imagen, pensad en todos los píxeles. Bueno, pues esto sería una extracción de características de una imagen. ¿Cómo se realiza todo este limpieza y procesado? Pues como cada uno quiera. Puedes utilizar cualquier lenguaje de programación o puedes hacerlo a mano o como cada uno vea que se puede desenvolver, ¿vale? Nosotros en este curso, bueno, pues nos vamos a centrar mucho en Python, ¿vale? Porque es una herramienta pues, que se ha estandarizado bastante para hacer este tipo de preprocesados. Modelos de inteligencia artificial, seguimos con las cajitas, ¿vale? Ahora estamos en la parte de entrenamiento, creación y testeo de los modelos de inteligencia artificial. Bueno, pues aquí actualmente pues existen numerosas herramientas y lenguajes de programación que te permiten crear este tipo de modelos. Actualmente es verdad que, bueno, pues por alguna razón Python fue un lenguaje de programación que se ha estandarizado mucho y es uno de los más empleados para la creación de este tipo de modelos de inteligencia artificial y además ha sido pues uno de los precursores en crear un montón de librerías, ¿vale? Como son Keras, TensorFlow, PyTorch o sklearn, por ejemplo. Vale, pues un montón de librerías que ya incorporan la gran mayoría de las funcionalidades que necesitamos para crear nuestro modelo de inteligencia artificial. Lo que hacen es, todo esto nos favorece a la hora del desarrollo porque ya tenemos todas las bases implementadas. Solo tenemos que coger y usar los módulos necesarios, ponerlos en la manera que cada uno quiera y cada uno creará su propio algoritmo, pero ya tenemos todas las bases, nos las proporcionan todas estas librerías. Bueno, pues en esta parte del curso tenemos un módulo específico para ello y pues nosotros nos centraremos en el uso de Python con la librería PyTorch para desarrollar pues una serie de modelos sencillitos, ¿vale? En este curso vamos a ver cómo es un proyecto, cómo creamos un modelo de cero, pero bueno, no vamos a entrar en lo que es la inteligencia artificial por dentro, ni los detalles de la misma, ¿vale? Solo nos vamos a centrar un poquito en cómo se hacen este tipo de proyectos y este tipo de modelos. Herramientas para almacenamiento y gestión de código. Bueno, pues por un lado tendremos pues que podemos almacenar localmente la información, es decir, todo lo que ha almacenado en nuestro disco duro, el ordenador, ¿vale? Aquí tenemos pues todo nuestro dataset, todo nuestro código, nuestros modelos, cualquier cosa que haga falta para nuestro proyecto. O, bueno, tenemos formas eficientes, como son los entornos de programación o los gestores de código, que nos van a permitir, bueno, pues desarrollar código de manera eficiente en un entorno controlado y poder crear versiones del mismo y poder volver atrás, adelante o lo que queramos dentro de esas versiones, sin tener que crear pues diferentes proyectos nuevos o hacerlos de cero, copiar y pegar código de aquí para allá. Bueno, pues mediante este tipo de herramientas vamos a poder gestionar todo muy eficientemente y vamos a tenerlo siempre todo controlado y almacenado para que no lo perdamos. Imaginad de repente que se rompe el ordenador y perdéis el disco duro, pues os quedaría sin proyecto. Bueno, pues con estos gestores de código todo va a estar almacenado en la nube. Por tanto, vamos a poder recuperar cualquier cosa de nuestro proyecto que hayamos almacenado mediante estos gestores de código. Entonces, estas son herramientas muy importantes. Tenemos un módulo completo en el curso dedicado a este tipo de herramientas. Y bueno, y finalmente, pues tenemos herramientas para el encapsulamiento de proyectos. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto a lo mejor le suena a menos gente, pero normalmente, bueno, pues es lo que comentaba en el vídeo previo, un proyecto al final se compone de tropecientas cosas. Habrá bases de datos por ahí, habrá pues conjuntos de archivos de código, archivos de configuración, cualquier tipo de cosa que sea necesaria para nuestro proyecto. Bueno, pues imagina que tenemos que montar todo esto en otro ordenador, en otro sitio. Tú como desarrollador en tu ordenador lo tendrás todo montado. Pero ahora si tengo que montarlo en otro, ¿qué pasa? Me toca hacerlo de cero. ¿Te acuerdas todas las librerías que tienes que instalar? ¿Te acuerdas de todo el software que tienes que instalar? Pues a lo mejor no. Bueno, pues vamos a ver que hay herramientas como son, pues, por ejemplo, los contenedores, es una de las herramientas más actuales, que nos permiten, de alguna manera, pues crear un entorno completo con todas las herramientas necesarias para que nuestro proyecto se pueda desplegar y funcionar, sin tener que instalar todo de cero en cualquier otro ordenador. Porque yo os estoy hablando de montarlo en otro ordenador, ¿vale? Pero si es en uno solo, bueno, pues a lo mejor
es abordable. Pero imaginad que tenemos que montar el mismo proyecto en 100 ordenadores. Pues a lo mejor no es tan abordable si tenemos que hacerlo a mano uno por uno. Bueno, pues gracias a estos contenedores ya tendremos en ese contenedor todas las herramientas que nos van a hacer falta para que nuestro proyecto funcione. Entonces, teniendo ese contenedor, vamos a poder desplegarlo rápidamente en cualquier ordenador y tendremos nuestro proyecto funcionando sin la necesidad de tener que instalar tropecientas herramientas adicionales para que todo funcione adecuadamente. Bueno, pues los contenedores, tenemos también un módulo completo entero dedicado a este tipo de herramientas. Bueno, y para cerrar esta parte, lo vamos a ver en el próximo vídeo, ¿vale? Vamos a hacer un vídeo cortito con esta última parte. Vamos a ver un poco algún ejemplo de proyectos, ¿vale? Para ver cómo todas estas fases van a aparecer. Vais a ver que son proyectos muy sencillitos, pero vais a ver que se componen de todas estas partes por dentro. Por tanto, vais a ver que hacen falta un montón de herramientas y de necesidades, tanto hardware como software, para que nuestro proyecto funcione. Entonces, bueno, eso lo veremos en el próximo vídeo, así que vamos a parar aquí por hoy. Y nada, muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo vídeo y terminamos el módulo 1.